encontramos el joven que nos dice, no ha tenido acceso a oportunidades, no ha tenido acceso a educación y nos dice es que yo no encuentro empleo para mí. Una redefinición del concepto de recurso humano. La palabra recurso humano empieza a ser demasiado obsoleta en el concepto de empleabilidad. Es más, ¿qué es un empleado el día de hoy? Que encontramos madres que nos dicen es que pues si no trabajo mis hijos no comen. La apertura que hay a la búsqueda de talento es básicamente por una cosa: no ofrecen las condiciones de libertad creativa tecnológica que ya estábamos acostumbrados producto de la convergencia que hubo con COVID. El futuro del trabajo es no tener trabajo. John, Marisabel, buenas tardes, bienvenidos a este podcast en Innovation Land Summit. Gracias por aceptar el reto de tener esta conversación que no hemos planeado previamente, un poco más espontánea, llamémoslo así, sobre el futuro. Hemos estado pues estos 2 días compartiendo muchos aprendizajes, contenido, y creo que coincidimos los 3 en un tema que nos llamó mucho la atención de un bloque temático que fue el bloque de diseño de futuros. Entonces les pediría que rápidamente cada uno se presentara, porque cada uno de ustedes tiene algo que ha venido haciendo en el tema de futuros, en su organización, una pequeña intro, y luego con eso arrancamos todos 3 a conversar. Ni mucho menos voy a ser únicamente el moderador, les propongo que vamos fluyendo en la conversación entre los 3. Alejo, gracias a ti por la invitación. He disfrutado mucho esta Innovation Land y bueno, creo que pues qué mejor oportunidad que esta para hablar de futuro. Entonces, pues María Isabel Palomino, yo soy responsable de empleo en Confama, de la agencia de empleo, y desde la agencia de empleo hemos tenido una conversación ya hace un par de años sobre qué es eso que está pasando en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, que las empresas nos dicen es que no encontramos gente, no encontramos el talento para trabajar y las personas dicen no hay empleo. Entonces parece que hay como una desconexión en esa conversación. Y cuando nos preguntamos por las razones de esa desconexión, pues eso dio origen a la vigilancia de unas tendencias y de qué es lo que está cambiando. Y a partir de ahí, de la creación de un escenario futuro de ese empleo. Entonces ese es el ejercicio que desde Confama hemos hecho y que además nos apasiona. Nos apasiona hablar de esto, es un reto bien interesante y que, bueno, rico compartir aquí con ustedes esas ideas. Ahora nos cuentan un poquito más de los resultados, que hay unos perfiles muy interesantes. Claro. John. Hola, yo soy John Black. Yo soy CEO de una compañía que se llama Blackbot, por eso Black, de John Black. Y hacemos temas de innovación, diseño, creatividad y negocios. Así que juntamos toda esa conversación y ayudamos a compañías y personas a tratar de explorar el estado actual y también cómo va a ser ese estado en los siguientes 5, 10, 15 años. Buenísimo. Espectacular, Marisabel. Ahora sí, cuéntanos un poquito más de esos, lo llamaron perfiles también, como que construyeron sobre el futuro del trabajo, porque un poco lo que tú dices es cierto y lo vemos en las organizaciones que tenemos en la ANDI, permanentemente nos están reclamando y hacemos estudios sobre cada vez profesiones, perfiles, roles más difíciles de cumplir y de conseguir, pero por otro lado también los jóvenes permanentemente, pues el reclamo que no están las posiciones en las que ellas desean o no está el tipo de empresas con las condiciones que ellos quisieran para trabajar. Entonces hay una brecha que vemos muy grande y ese trabajo de ustedes de perfiles nos parece interesante para cerrar esa brecha entre ambos mundos. Cuéntanos un poquito más de lo que encontraron y pudieron visualizar. Cuando nosotros hicimos este ejercicio, pues nos dimos a la tarea de hablar con las personas, de hablar con las empresas, no solamente en el área metropolitana, sino también en las regiones de Antioquia. Y encontramos unos puntos comunes que dieron origen a unos arquetipos. No hablamos de perfiles, sino de arquetipos, esto pues obviamente más desde el diseño. Y en esos arquetipos, para poder entender ese tipo de personas y sobre todo la relación que tienen con el empleo y las expectativas que tienen sobre un empleo, expectativas y desilusiones, porque miramos los dos temas, nos encontramos con unas 5 arquetipos, definimos en general. Entonces hablábamos de un buscador insatisfecho y son personas que normalmente tienen entre ese balance de expectativas y desilusión, unas desilusiones más grandes con el empleo. Entonces ahí encontramos el joven típico que nos dice
pues, no ha tenido acceso a oportunidades, no ha tenido acceso a educación y nos dice es que yo no encuentro empleo para mí. Y eso se traduce más en lo que hay no me gusta. Soy de una región en donde la única oportunidad es, no sé, cosechar café y yo no quiero, porque además hay una asociación es que mi papá o mi abuelo se mató en ese cultivo, también una asociación de muerte y trabajo muy dura, y unos imaginarios de, pues la vida ya no tendría que ser así y lo que hay no es para mí, mejor migro y busco otras oportunidades. Entonces tenemos a este tipo de persona, tenemos un arquetipo que es aquel que es el flexible, y ese práctico flexible lo llamamos, y ese práctico flexible es el que tiene una necesidad apremiante y dice, yo acepto lo que sea. Pero entonces también son personas que pueden ser explotadas, porque aceptan la oportunidad que se les atraviese. Aquí encontramos madres que nos dicen, es que pues si no trabajo, mis hijos no comen. Y hay también una relación entre expectativas y desilusión con el empleo muy desbalanceada. Luego encontramos aquel que ha encontrado en el camino de estudio y de sacrificio una escalera de progreso, pero que se le ha podido dar. Entonces son personas que al interior de una empresa han ido creciendo. Empezaron de operario, pudieron estudiar, luego fueron coordinadores, fueron creciendo. Entonces ven esa asociación y ese balance más, digamos, esa relación entre expectativa y desilusión más balanceada. Son personas más estables, están en una compañía tradicional y les gusta estar en esa compañía tradicional y su objetivo es que yo esté bien, que mi familia esté bien, pues que no nos falte nada. Luego encontramos un arquetipo que ha tenido acceso a oportunidades y lo llamamos en nuestro ejercicio los sabios afortunados. Y esos sabios afortunados son los que estudiaron en el buen colegio, bilingüe, se fueron a estudiar una maestría por fuera, tienen una relación y una posibilidad de decisión, una relación entre expectativa y desilusión y una posibilidad de decisión frente a un empleo, pues mucho mejor, están mejor posicionados. Entonces, esos pueden escoger más, ¿cierto? Y ya ahí se empieza la conversación sobre el propósito. Yo quiero un empleo que se alinee con mi propósito. Y están el último grupo se asocia más a esas personas en trabajos creativos, el que le gusta la flexibilidad, el que no se imagina trabajando en una compañía tradicional y dice es que no quiero, así nunca lo haya experimentado, pero es mucho más asociado a esos trabajos de creatividad muy especializados, normalmente son freelance, ahorita que hablamos de la economía creativa, entonces muy presente en esa economía creativa. Entonces tenemos de este lado los arquetipos de personas y del arquetipo de empresas tenemos la empresa que es la que sí invierte no solamente en el empleado, sino en la comunidad, se preocupa por esto. Entonces tiene un buen nombre de empleador, tiene unos beneficios que pueden ser atractivos, se preocupa por un desarrollo más allá. Está la empresa fidelizadora de talento, que es la que se preocupa por su empleado y con un buen paquete se preocupa por fidelizar a ese empleado, atraer y fidelizar, un buen paquete de beneficios, bueno. Tenemos la compañía centrada en el negocio, que eso puede ser circunstancial, puede ser que le toque tomar decisiones duras por un momento económico y que ahí priorice pagar nómina y el resto de beneficios desaparecen. Y tenemos esa compañía que es muy flexible, modelos de negocio flexibles y también la vemos muy en las startups, muy en estas industrias creativas. Pero lo interesante de esos arquetipos, más allá de la clasificación, es que cuando hicimos el match y le preguntamos a las personas en dónde les gustaría trabajar, todas, casi que todas, excepto los creativos, nos dijeron que en una compañía que estuviera preocupada por el empleado y su entorno, o sea, la que tiene más beneficios, la que tiene una conversación de sostenibilidad, mucho más allá del empleo, la que cuida a ese empleado. Y cuando le preguntamos a las empresas con qué tipo de personas querían trabajar, casi que todas nos dijeron el sabio afortunado, o sea, ese que ha tenido ya acceso a las oportunidades. Y ahí es donde encontramos definitivamente una desconexión, ¿cierto? Los que sí van a apostarle a incluso cualquier tipo de empleo, pues no es el talento más atractivo ni más deseado. Entonces, eso encontramos en ese ejercicio y ahí podemos ver reflejados muchas de nuestras empresas, mucho de nuestro talento
Y bueno, digamos que esto tiene unos temas muy profundos de tendencia. Ahora nos cuentas cómo Ahorita todo hablamos ese de eso. ejercicio realmente, que es una forma de hacer la lectura de cómo las personas vemos las empresas, cómo las empresas también ven a las personas como empleados, y luego cómo lo conviertes en estrategias de reclutamiento, retención. Ahora hablamos un poco de eso. De acuerdo. Voy con John. John, tú vienes de un país maravilloso, que también yo digo que en cierto sentido se parece mucho a Colombia. México es un país lleno también de contrastes, unas zonas súper avanzadas económicamente, con oportunidades económicas, otras todavía muy precarias, agrícolas, con gran diversidad, una riqueza cultural tremenda, Enorme. que hace que sea pues México un lugar muy, muy interesante, donde cosas al futuro van a pasar. Y me quiero referir particularmente a toda esa posibilidad que está teniendo México ahora con todo el tema de la conexión con Estados Unidos. Ser esa fábrica donde se están queriendo y se están manufacturando una cantidad de cosas que Estados Unidos está deslocalizando de Asia en su proceso de desasiatización estratégica que está teniendo. Y ahí aterrizo un poco en ese efervescente entorno de oportunidades económicas que se están viendo, y tus estrategias de trabajar con empresas, de metodologías de futuros. Cuéntanos un poco tu experiencia y cómo eso lo estás usando allá. ¿Algún caso particular que nos quieras compartir de cómo eso lo utilizas en este entorno? Ahí hay todo un cambio, una disrupción completa en muchos conceptos. Atendiendo el primero, sí, estamos en un momento de nearshoring súper importante en México, y ese momento territorial por donde está ocurriendo hoy esta transacción y las fábricas que están llegando al país para poder exportar productos a las ciudades y países alrededor, sí, trae un auge, pero es un espejismo. Un espejismo que ha sido provocado por estas presiones internacionales, por esta guerra económica sobre la hegemonía y el poder, y esto no va a durar el resto de los siglos por ocurrir. Es un fenómeno que es momentáneo, y si bien México está aprovechando el momentum, en el largo plazo ese momentum se puede perder por cualquier cambio en la hegemonía política. Inclusive yo no dejaría de ver y apuntar con un observador muy particular la región árabe. Cuidado ahí. Todo el mundo tenemos muy claro la región China, pero lo cierto es que desde la pandemia para acá China ha mostrado indicadores que no estaban metricados, es decir, han sido demasiados malos, y el mundo árabe está haciendo ahora mismo las inversiones más altas en todo tipo de industrias y provocando un capital creativo cultural súper poderoso que lo vamos a empezar a ver a finales de esta década. Entonces, el juego puede cambiar en los siguientes 5 o 10 años de una manera radical y sorprendernos con esa postura árabe. Ahora, regreso sobre el cambio de conceptos. Creo, y es un tema que no solamente hemos visto en México, sino en las discusiones de donde el resto de compañías que están situadas en México tienen representatividad. En México hay compañías enormes de miles de cientos de miles de empleados regados en distintas partes del mundo, y la conversación es una redefinición del concepto de recurso humano. La palabra recurso humano empieza a ser demasiado obsoleta en el concepto de empleabilidad. Es más, ¿qué es un empleado el día de hoy? Esos nuevos campos filosóficos de descripción están cambiándolo todo. Voy a poner 3 ejemplos. El primero, no eres un recurso, es decir, no eres una mesa, no eres arena, no eres petróleo. Hasta el pasado, sí, lo éramos un recurso por la industrialización y el modelo con el cual estábamos vigentes en el modelo de fabricación, industrialización. Hoy esos procesos se están rompiendo. Lo vemos muy bien en las áreas creativas. Ya no estamos produciendo como fábricas, ya no estamos cumpliendo periodos de 8 horas diarias, ya no estamos fijos en un lugar. La tecnología que comienza a rodearnos empieza a darnos esta posibilidad de colaborar y crear valor en distintos lugares o latitudes con condiciones distintas a la de una fábrica o oficina. Y eso está cambiando mucho lo que vimos desde el COVID para acá, como la gente se vio obligada, los más afortunados, a poder trabajar desde otro lugar distinto a la oficina y seguir creando valor. Esa apuesta obligada a entender la forma de colaborar distinta que creó valor, hoy pareciera que la están borrando nuevamente. Y de repente la gente que ya estaba bien utilizando esos entornos de productividad de una manera mucho más creativa, ágil y tecnológicamente viable, pues ahora están siendo obligados por las mismas compañías que presumen que están focalizadas en el usuario o sus empleados a obligarlos a regresar a la oficina. Entonces ahí está ocurriendo un choque cultural
fascinante en todo tipo de compañías. No puedo decirte las compañías, pero te puedo decir que son de esas enormes que tienen empleados en todo el mundo y que yo salgo tremendamente peleados de las reuniones porque no logran entender la transformación y la apertura que hay a la búsqueda de talento. Porque es básicamente por una cosa. No ofrecen las condiciones de libertad creativa tecnológica que ya estábamos acostumbrados producto de la convergencia que hubo con COVID. Y esa conversación no se va a frenar y las nuevas generaciones van a querer continuar con esos beneficios. Y, ojo, la segunda, la compañía no tiene claro cuál es el valor de ese ser humano en la colaboración. Entiende muy claro el proceso de flujo del trabajo aplicado, pero no sabe cuánto vale tu colaboración dentro de la compañía. Por lo tanto, eso es falta de indicadores, e inclusive indicadores que miden objetivos por humano, no lo tiene nada claro, y por lo tanto esa exigencia de ida y vuelta solo se exige en horas sentadas en el trabajo y no en horas productivas, en donde tal vez en un periodo de 3 horas resolviste el trabajo de 8 horas sentado solo por default. Y esas conversaciones están creando la máxima disrupción ahora. Una pregunta rápida, para que vamos a una respuesta como rápida. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial en este evento, en estos 2 días. Quiero que la empatemos con tu mirada del futuro del trabajo. O sea, ¿cómo ves tú, y por lo que han hecho con los estudios de Confama, de visualización de futuro, esa convergencia de futuro e inteligencia del trabajo? Y John, te anticipo la tuya para pasar y la vayas pensando. Tú que trabajas en futuros con las organizaciones y con todo lo que has puesto de contexto, ¿cuál es como ese futuro más común en el que convergen las compañías con las que trabajas? El futuro del trabajo es no tener trabajo. Y eso es algo que estamos peleando, pero nos da miedo explorar, lo cual es un escenario como un destino interesante. Déjame explico. Un no trabajo sería que algo, llámalo algoritmo, llámalo IA, ejecuta esas acciones que eran procesos automatizados que terminan siendo ejecutados más rápido, más eficaz y sin parar por un algoritmo, máquina o IA que la mano laboral de un ser humano. Entonces, ese ser humano, llámalo desplazamiento al inicio, claro que va a ser desplazado, pero nos va a permitir entender otras actividades de valor para los humanos, que necesariamente no tiene que ser de trabajo. Por eso vamos a ver políticas internacionales respecto a salarios que gubernamentalmente te van a llegar para tener una vida y poder utilizar ese tiempo a tu mejor placer o a tu nivel placer productivo que quieras. Esa es la primera. La segunda, una hibridación. Humanos que utilizan estas herramientas, pero si hay algo que ya me quedó claro, es que la IA ya dejó de ser una herramienta. La IA está madurando a algo más. Nos da miedo explorar qué significa ese algo más, pero hay varios filósofos y gente que es propietaria de compañías tecnológicas desarrollando IA que hablan que es una nueva especie. En el mejor de los términos, esa herramienta ha evolucionado a ser otra cosa que nos da miedo reconocer, pero que vamos a tener que hablar de ello en los siguientes 10 años. Esa convergencia humano o creatividad humana con creatividad artificial va a crear nuevas redefiniciones. Quien logre jugar esa convergencia va a tener una apuesta interesante. La última es base humana completa. Abrazar la artesanalidad del proceso creativo humano y eso va a ser un nuevo lujo, porque ahora crear un producto donde no hubo intervención tecnológica ni procesos industriales, sino handcrafted, creado a mano, con talento e intelecto humano, va a adquirir una nueva postura versus el resto. Entonces hay estos 3 escenarios. Marisabel, tú. Pero digamos que me voy a mover un poquito la pregunta de inteligencia artificial porque quiero construir sobre lo que John nos cuenta y es real, yo estoy de acuerdo, el futuro del trabajo es no tener trabajo y yo creo que ahorita en el almuerzo lo hablamos con Julian cuando él me decía, de pronto no es pensar en el futuro del trabajo, sino pensar en el futuro de esa organización humana para crear valor. Y esa organización humana para crear valor pues puede ser de muchas formas, pero la reflexión ahí que nos queda para un país como Colombia es, pues nuestras industrias todavía tienen un problema, todavía estamos pensando en la productividad, que es una conversación que pareciera de los 90, pero todavía tenemos muchos problemas de productividad. Todavía nos falta un salto tecnológico en muchas de las industrias para poder pasar a ese humano que puede colaborar con la inteligencia artificial y hablar de una productividad creativa, que yo en la oficina pueda dedicar más tiempo a labores creativas que a labores repetitivas. Y eso
es un reto para nuestra industria. O sea, cada vez más los jóvenes y las nuevas generaciones pensando en no quiero trabajar, valoro más otras cosas de la vida, ya no tengo esa escala de valores de vivo para el trabajo, sino el trabajo cómo me sirve y en qué transacción quiero ganar. Y eso es válido, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron que es que había que sufrir y madrugar y hacer mucho esfuerzo para llegar a alguna parte, y ya hoy los jóvenes dicen, pero ¿por qué hay que sufrir? ¿Cierto? O sea, si estamos viviendo es una sola vida, ¿por qué tenemos que sufrir? Y pues eso es otra postura que es válida. Entonces, ¿cómo en nuestras industrias tradicionales vamos a entender eso? ¿Cómo vamos a hacer un salto tecnológico para poder llegar a un futuro en el que la inteligencia artificial de verdad nos aporte una mejor calidad de vida? Esa sería la pregunta. Cierro con una pregunta más que con una No, respuesta. nos toca dejarlo en punta para la siguiente versión del podcast, porque habrá que esperar a ver cuál de estos futuros se vuelve una realidad con todas estas cosas que estamos anticipando. Así que muchas gracias por estar aquí, María Isabel, John. Un placer. Una agradable esta conversación. Hasta pronto. Nos vemos en el Gracias a ti. futuro.